Ya estamos de vuelta, segunda parte de Más que Noticias, y como evidentemente nosotros no podemos leer toda la prensa, necesitamos que alguien lo haga por nosotros. Hacemos unos subrayados y este apartado se llama Revista de Prensa. Y es Carlota Bizmanos quien nos lo hace. Hola, Javier. ¿Qué tal, Carlota? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Contentilla? ¿Tú qué tal estás? Muy bien. Bueno, ¿qué te has leído? Muchos temas relacionados con el mundo de, de fe, cultura, elementos sociales, corazón. De todo un poco. Corazón no, fíjate. Corazón no, ya sabía yo que ahí estás atenta. ¿Qué tenemos como primer tema del día? Bueno, pues vamos a hablar de Juan Pablo II, porque Marek Lasota, que es un escritor, ha publicado un libro que incluye algunos de los documentos secretos del régimen comunista que hablan precisamente del pontífice. La agencia Fides titula: a Juan Pablo II le espiaban religiosos muy cercanos. Wojtyła estaba bajo vigilancia desde 1964. Esta actividad se intensificó cuando fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Durante los años 60 se le consideró un peligroso opositor al régimen y les llegó a interesar, por ejemplo, a qué hora se levantaba o qué es lo que cenaba. Por favor. Claro, es que esto, los que hemos visto la película La vida de los otros, ¿has visto La vida de los Buenísima otros? Película. Es una peli fantástica, sí, que toca el tema de la Stasi, que son esos miembros de los policías comunistas, que uno tenía que investigar lo que hacía punto por punto la familia, un matrimonio, en su vida ordinaria. Entonces él veía el fracaso de su vida y lo que era la vida de estos tan llena y tan cargada de felicidad. A Juan Pablo II también le intentaron por todos los medios ver si era un hombre de integridad o no, y verdaderamente era como una especie de gran colmillo de marfil, ¿no? Porque de una pieza era Juan Pablo II, una cosa verdaderamente fabulosa. Lo que pasa es que en este libro se habla también de ese 10% de los sacerdotes polacos que fueron colaboracionistas. Esto es pues bastante penoso y bastante triste, sobre todo para ellos, ¿no? Pero desde luego ahí queda la imagen absolutamente diáfana, inmaculada del Papa Juan Pablo II, que gozaba. Pues nada, más cosas que tengas. Bueno, pues cambiamos de tercio, nos vamos a la India para conocer una triste información que nos la trae la Agencia Internacional de Noticias Zenit bajo el titular: falleció el misionero Pierre Seyrac a los 98 años. Tuvo una vida fascinante. A los 22 años partió como misionero a la India, donde luchó contra el sistema de castas, defendiendo a los denominados intocables, es decir, los sin techo y los leprosos. Por ellos continuó luchando el resto de su vida y tras un encuentro con la Madre Teresa decidió también ayudar a los huérfanos y dirigió varios orfanatos por todo el país. ¿No has ido a la India? No, no he estado ¿Es de los objetivos que tienes ahí en tu vida? Me encantaría ir. ¿Qué te gustaría? Me encantaría ir, sí. Esos destinos que uno no debe perderse. Yo fui de una forma más pues, para echar una mano a los misioneros, con una cámara de televisión y demás, ¿no? Y la verdad es que el sistema de castas todavía funciona y no sabéis de qué manera. O sea, si a uno le toca por las leyes del karma estar viviendo en unas condiciones infrahumanas, tienes que vivir hasta el resto de tus días. Y si a ti te toca gozar de un mundo en el que tienes un karma bueno, pues tienes que vivir así hasta el resto de tus días. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Decir, ojo, que aquí no dependemos de un pasado supuesto, aquí dependemos de la situación y defendiendo la dignidad de cada uno. Por eso este misionero lo que hacía era decir, tú lo que necesitas es cambiar tu vida ahora, tú no dependes de ningún pasado. Tú tienes dignidad, ¿no? Pues ojalá que, bueno, descanse en paz y está en la presencia de Dios y eso es una maravilla. O sea, dentro de esta noticia, como todas las cristianas, hay siempre un lado muy positivo que es que está ya gozando de Dios. Y historias nuevas. Bueno, pues de la India nos vamos a África. Sí, para conocer la sentencia que ha recaído sobre el expresidente liberiano Charles Taylor, al que se le acusa de haber colaborado en los crímenes de guerra cometidos en Sierra Leona. La agencia Fides titula: Taylor condenado a 50 años de reclusión, pero ¿quién compensará a las víctimas de la violencia?, se pregunta un misionero. Concretamente, el padre Kalkoli asegura que el daño que ha causado es irreparable: asesinatos, abusos sexuales y captación de niños soldados. Afirma que 50 años de prisión no puede ofrecer una esperanza a estas personas y además dice que durante el juicio no demostró en ningún momento ningún tipo de arrepentimiento. Qué espanto, todos recordamos la mirada fría de este hombre. Tiene razón, porque yo también me leí el texto y se me quedaron grabados escenas que, fíjate, todavía permanecen dentro de mí, que menos mal que no nos has dicho, porque hay algunas muy desagradables, o sea, terribles, con relación a los niños, con su madre, terribles. Y él dice, es verdad, ¿cómo pueden esos niños cambiar? Claro, no solamente a base de una terapia psicológica, sino estas almas están desmenuzadas ya por dentro, ¿no? Y todo eso recae sobre no una sociedad, sobre personas muy concretas que han colaborado con el mal, ¿no? Y esto es, en muchos casos, irreparable. Se ha quitado la niñez a los niños, ¿no? Terrible.
Vamos con más historias, que ya es la última que nos tienes preparada, que es una bomba, ¿o cómo? Es una bomba, sí. Una bomba genética. Completamente, giro de 180 grados, vamos a hablar de ciencia. Yes. Y la noticia nos la trae lainformación.com bajo el titular El cribado genético, una prueba eugenésica que no aprueba. Se trata de una experimentación humana directa con errores de diagnóstico, agresiva con los embriones y con fines eugenésicos, es decir, no busca curar, sino descartar. Esto supone desechar miles de embriones dudosamente anormales en pro de unos pocos escogidos que durante el largo proceso de reproducción asistida muchas veces no llegan a nacer. Claro, es que esto es un tema que muchas veces nosotros apenas consideramos, ¿no? Y dices tú, el diagnóstico genético preimplantacional, eso ha servido para crear los famosos bebé medicamento. Son esas criaturas que lo que se hacen es seleccionarlas para el beneficio del donado. Pues si tienes tus problemas y tal, pues creamos a alguien que es perfecto contigo, luego lo destruimos, pero hemos creado a un bebé que te echa una mano a ti. Hemos creado a un bebé, lo que es el inicio de la vida humana en esas primeras, ese primer embrión, ¿no? Pero eso es terrible. Y luego encima con el cribado genético, ¿qué hacemos? Pues seleccionamos a aquellos que son buenos y descartamos los que son chungos, los que nos vienen con algún problema. Eso, como decías tú, huele un poco a eugenesia. Más que la eugenesia a nivel de adultos, pues claro, nos parece terrible, pero a nivel de embriones nos parece que pasa inadvertidos. Por eso lo hemos querido subrayar en el programa. Pues nada, que gracias por haber estado de nuevo en el programa y que más para la semana que viene, ¿ok? Exactamente, muy bien. Bueno, chao. Gracias, Javier. Terminamos el programa de hoy con otro tema relacionado con el mundo de la familia, pero desde otra perspectiva. Rose. Sí, desde la perspectiva de la situación económica actual que está provocando un cambio radical en las familias. El paro, la falta de recursos o los desahucios se están convirtiendo a nuestros mayores, a nuestros abuelos, en el amortiguador de los problemas que atenazan a muchas familias. Muchos jóvenes, Javier, se han visto obligados a abandonar sus casas y a volver a las de sus padres. Fíjate que en algunos casos tienen que mantener con su escasa pensión a hijos y nietos. Los abuelos son hoy más que nunca el soporte económico de las familias. Cuidan de los nietos, les llevan al colegio, les dan cariño, les dan apoyo, pero no son solo eso. Son también y son sobre todo transmisores de experiencia, de sabiduría y de fidelidad. Hoy, para finalizar, queremos hablar de los abuelos, que por cierto tienen también su día, el 26 de julio, que es la festividad de San Joaquín y Santa Ana, Javier. Es verdad, es un día muy bonito, di que sí. Francisco Muñoz, ¿cómo estás? Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Eres el presidente de la Asociación de Abuelos y Abuelas de España. Eso es, desde hace 6 años que se fundó la asociación. Oye, esto que está surgiendo con el tema de la crisis económica desde el 2008, está haciendo también que los abuelos, los padres, los hijos, aunque tengan 28 años, vivan todos más juntos y puedan unirse más por el tema de las carencias de dinero, pero lazos afectivos más fuertes. Sí, efectivamente. Bueno, en los abuelos tenemos siempre unos lazos afectivos con hijos y sobre todo con nietos que con crisis o sin ella están por encima de cualquier otra relación. Yo diría que incluso relación con cualquier otra familia. Sí. Entonces, pero todos son cosas positivas. No es eso de que, pues es que nos olvidamos del hijo y nos dedicamos al nieto. No, nos dedicamos al nieto acordándonos del hijo. Es decir, salen más a flor de piel todo lo que te produce el cariño hacia los demás. Ahora, ¿qué hay de entrañable entre el nieto y el abuelo? Pero te lo voy a preguntar en dos franjas de la vida de un nieto. Y es un nieto de 4, 5, 6 años, hasta la primera comunión más o menos, y luego ya el nieto de que empieza con la voz así, 12, 13, 14 en adelante. ¿Ahí se nota la diferencia? Pues mira, la diferencia está en que tú tienes tiempo de demostrarle a tu hijo de la voz así, a tu nieto de la voz así, que estás en la onda, que estás en su época, que no estás obsoleto. ¿Y eso cómo se hace? Pues olvidándote de todos esos respetos antiguos que había, que el nieto no podía hablar hasta que el abuelo le daba la autorización, que le decían, no mires a los ojos al abuelo, háblale de usted, en ocasiones se daba. Bueno, hoy en día todo eso lo único que haría sería levantar un muro entre el abuelo y el nieto. Entonces el abuelo tiene que bajar, no hasta el nivel del nieto, pero sí hasta un nivel que el nieto pueda alcanzar. Por ejemplo, para ponértelo de otra manera, si el abuelo no sabe mandar SMS con el
móvil va a ser difícil que tenga una conexión directa con su nieto. Estoy hablando del que ya hablas. Pero es muy serio esto que estás diciendo, No, Paco, eso es muy verdad, importante. Cuando llega ese nieto a tu casa, si tú no sabes manejar el ordenador, probablemente no tengas algo en común que hacer. Le puedes enseñar a jugar a las canicas, al ubamide, a las chapas, a lo que jugábamos nosotros. Pero eso es una anécdota. Eso es como cuando tú vas a un museo y ves el museo, pero no vas a vivir con el museo. Claro, es verdad. No pues eso, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Que él suba un escalón y tú bajas otro, y entonces te encuentras y entonces puedes jugar a la wifi con él. Te va a ganar siempre, pero él se va a ir contento de que tiene un abuelo que en su mismo nivel. De esa manera, cuando tú le hables de los valores, las virtudes de siempre, él no va a decir, no, eso es que de mi abuelo porque está obsoleto. No, mi abuelo no está obsoleto. Mi abuelo sabe manejar la wifi. Y al mismo tiempo, cuando me habla de pudor, o me habla de generosidad, o me habla de amistad, estamos hablando del mismo idioma. Oye, y cuando el abuelo le habla de Dios, porque evidentemente, yo en mi caso, fíjate, no he conocido a mis abuelas y a mis abuelos, no los he conocido, porque todos murieron y no he tenido la oportunidad de tratarlos, ¿no? Pero mucha gente viene a mí y me dice, quien me enseñó el Padre Nuestro fue mi abuela, quien me enseñó los primeros pasos en la vida de la fe fueron los abuelos. ¿Qué papel sigue jugando siglo XXI el abuelo en la transmisión de la fe? Pues el abuelo, que sabe cuál es su obligación y su derecho, las dos cosas, le enseña a rezar el Padre Nuestro a los nietos. Nunca en contra del criterio de los padres, ojo. Porque los responsables de la educación de los hijos, obviamente, son los padres. Nosotros estamos para supervisar que esa educación sea la adecuada de acuerdo con nuestro criterio, que puede estar equivocado, pero por lo menos tiene más experiencia. Pero no se dan esos casos de enfrentamiento. No, lo que se da es que los padres realmente no tienen tiempo para los hijos. Realmente. Yo he visto un caso de un niño de 6 años que hablaba rumano. ¿Hablaba rumano? Porque cuando él llega del colegio a su casa, pues hay una señora rumana que es la que le está cuidando. Y entonces ahí ya le ha contado que ha metido el gol, que no ha metido el gol, que él ha tenido un problema con el profesor, y entonces la otra pues se expresa en rumano, y este muchacho... Claro, ese tipo de educación que están perdiendo los padres, hay que sustituirlos por el abuelo. Y fíjate, uno de los momentos en los que los abuelos y los nietos están más cerca, juntillos, es en el coche, cuando se les lleva al colegio por la mañana. Es un momento en el que ellos están fritos, zombies del todo, que no hay quien les aguante o están callados. Y ahí puede aprovechar también el abuelo para decir cosas sensatas, o la abuela se reza una Ave María, no sé. Pues le voy a decir una cosa, don Javier, vamos a ver. Ese momento es un momento crucial, pero por desgracia no todos los abuelos podemos disfrutar de él. Y me explico. En España, en Europa, al hablar de abuelo ya se piensa en viejo. Y no es así. Un abuelo no está en función de la edad que tiene. Un abuelo está en función de que ha tenido un hijo o una hija, y a su vez han tenido un hijo o una hija. Tenemos miembros en la asociación de 45 años. Y desde 45 años tenemos una socia en la asociación de 63 años que tiene 3 bisnietas. ¡Wow! Y vive en Cartagena. Oye, además es que cada vez, como tenemos el tema de la vida por delante, que podemos llegar a los 110, 115, ya verás tus nietos. ¿Tú tienes nietos? Sí, tengo 6 nietos, y la última nieta ha nacido el día 29, hace 3 días. Ah, mira. Y se va a llamar Almudena, y es pelirroja, y es... Bueno, fuera de serie. Ah, mira, qué maravilla. Y no es pasión de abuelo, porque mi mujer, que es su abuela, dice lo mismo. Ahí tenemos el testimonio de los dos. Si lo dicen los dos, es que inevitablemente es objetivo. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros, Francisco. Gracias por tu testimonio tan bonito, que siempre hace falta, además, lo que él dice, ¿no? La presencia del abuelo es actual, son los hombres de ahora, no los que te cuentan las batallas, sino que está metido, juega la Wii con sus nietos, está en el ordenador, claro que sí. Pues nosotros nos vamos a despedir. Vamos a volver, es decir, este es nuestro último programa, pero vamos a hacer una especie de criba de programas, y el domingo que viene vendremos también con un repaso de los que nos han parecido más interesantes. Rosa Quintana, que pases unos días de vacaciones extraordinarios. Rose.
No lo dudes, lo voy a pasar muy bien, voy a descansar todo lo que pueda y lo mismo te deseo a ti y a todos los que nos están viendo desde casa, pero te tengo que decir que os voy a echar mucho de menos. Sí, es verdad, yo también. Y vamos a llorar ahora, ¿no? Cuesta mucho trabajo la despedida, pero bueno. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre. Muy Cuídate bien. mucho. Igualmente. Y a vosotros igual, que estaremos aquí de nuevo en el mes de septiembre, pero con todo este refrito de grandes programas. Hasta el próximo día aquí en Más que Noticias. Chao.